Perfecto. Ahora vamos a ver uno de los aspectos más importantes en cualquier entorno de producción, las actualizaciones del sistema. Quiero que se queden como una guía desde el inicio. En Ocean Store Dorado es posible actualizar software, firmware e incluso componentes del sistema sin detener el servicio. El mensaje principal de esta lámina es que Dorado permite realizar actualizaciones sin interrupciones, mantener la continuidad operativa y ejecutar cambios en cuestión de segundos. La idea clave es sencilla: mantenimiento sin tiempo de inactividad. Para entender el valor de esta capacidad, primero pensemos en lo que ocurre habitualmente en muchos sistemas tradicionales. Normalmente, una actualización requiere reiniciar componentes del sistema. Ese reinicio provoca una interrupción temporal del servicio y, como consecuencia, puede afectar a aplicaciones, usuarios y procesos de negocio. En otras palabras, una tarea de mantenimiento puede convertirse en un problema operativo. Dorado elimina precisamente este inconveniente. Las actualizaciones pueden realizarse sin detener el servicio y sin generar impacto para los usuarios. Por eso podemos decir que elimina el mantenimiento disruptivo. La razón de esto está en su arquitectura modular. La lámina destaca dos datos importantes. El primero es que el 94% de los componentes funcionan en modo usuario. El segundo es que los componentes relacionados con las operaciones de entrada y salida pueden actualizarse en aproximadamente un segundo. ¿Qué significa esto? Significa que gran parte de la funcionalidad del sistema está desacoplada de los componentes más críticos del sistema operativo, permitiendo realizar cambios dinámicos sin necesidad de reinicios complejos. Como resultado, las actualizaciones son más rápidas, más seguras y presentan menos riesgos operativos. La idea clave es que se trata de una arquitectura desacoplada y modular. Ahora analicemos uno de los datos más impresionantes de la lámina. Los componentes de entrada y salida pueden actualizarse en aproximadamente un segundo. Esto significa que incluso elementos críticos para el funcionamiento del almacenamiento pueden renovarse prácticamente de forma instantánea. Desde la perspectiva del usuario, el cambio es imperceptible. Las aplicaciones continúan funcionando normalmente y los servicios permanecen disponibles. Por eso hablamos de una actualización prácticamente transparente. Otro componente fundamental en este proceso es el FIM o Frontend Interface Module. Recordemos que el FIM es el elemento que mantiene la conexión entre los hosts y los controladores. La lámina explica que el FIM puede conectarse a múltiples controladores y cambiar automáticamente entre ellos cuando uno deja de estar disponible. Imaginemos que un controlador entra en proceso de actualización. Mientras ese controlador se reinicia o aplica cambios, el FIM redirige automáticamente el tráfico hacia otro controlador operativo. El host continúa conectado exactamente igual que antes. No existe pérdida de conexión, no hay interrupciones y tampoco es necesario realizar acciones manuales. La idea clave es que el failover funciona incluso durante las actualizaciones. La lámina también menciona un concepto muy importante: el host no es consciente de que se está realizando una actualización. Esto significa que el servidor no detecta cambios en la infraestructura. Desde su perspectiva, la conectividad y el acceso al almacenamiento siguen funcionando normalmente. Las aplicaciones continúan procesando datos y los usuarios siguen trabajando sin interrupciones. Por eso decimos que la actualización es invisible para el host. Otro concepto fundamental es el rolling upgrade. Este mecanismo consiste en actualizar los controladores de forma progresiva. Primero se actualiza un controlador mientras el tráfico se redirige hacia los demás. Una vez completado el proceso, se actualiza al siguiente controlador y así sucesivamente hasta finalizar toda la plataforma. Gracias a este procedimiento, el sistema completo puede actualizarse sin detener los servicios. La idea clave es que la actualización se realiza de manera progresiva y controlada. La lámina también incluye una comparación con otras soluciones del mercado. En el caso de la actualización de componentes, algunas plataformas requieren entre 3 y 5 segundos, mientras que otras superan los 10 segundos. Dorado realiza estas actualizaciones aproximadamente en un segundo. En cuanto a los rolling upgrades completos, algunos competidores necesitan más de 90 minutos o incluso más de 2 horas para finalizar el proceso. Dorado puede completar la operación en aproximadamente 30 minutos. La conclusión es clara: las actualizaciones son más rápidas y eficientes. Otro aspecto importante es la continuidad de la conexión del host. La lámina indica que durante todo el proceso de actualización la conexión permanece activa. Esto significa que los servidores continúan comunicándose con el almacenamiento sin interrupciones. La idea clave es la continuidad permanente del servicio. Si reunimos todos los elementos que hemos estudiado, vemos cómo trabajan juntos. Smartmatrix proporciona múltiples controladores activos. El FIM garantiza la redirección automática de las conexiones. La arquitectura modular permite actualizar componentes de forma dinámica. Cuando estas tres capacidades trabajan de manera coordinada, el resultado es una actualización completamente transparente y sin tiempo de inactividad.
Si tuviera que resumir toda la lámina en una sola frase, diría lo siguiente: Dorado permite actualizaciones no disruptivas mediante una arquitectura modular y la redirección automática de operaciones de entrada y salida, manteniendo el servicio activo en todo momento. Veamos un ejemplo práctico. Imaginemos que una organización necesita actualizar el firmware de su sistema de almacenamiento. En una arquitectura tradicional probablemente sería necesario programar una ventana de mantenimiento y detener temporalmente algunos servicios. Con Dorado, los controladores se actualizan uno por uno. Mientras un controlador se actualiza, los demás continúan atendiendo las solicitudes. El usuario no percibe ningún cambio y las aplicaciones siguen funcionando normalmente. El resultado es una actualización con impacto prácticamente nulo. De cara al examen, recuerden algunas asociaciones importantes. Si aparece el concepto de actualización no disruptiva, deben pensar en Dorado. Si se menciona una actualización sin tiempo e inactividad, está relacionado con Eversolid. Si aparece la continuidad del servicio durante una actualización, la respuesta involucra tanto el fin como a Smart Matrix. Y si se menciona el término Polynaperir, estamos hablando de la estrategia de actualización progresiva utilizada por Dorado. También es importante evitar un error frecuente. Muchas personas asumen que cualquier actualización requiere detener el sistema. Sin embargo, la arquitectura de Dorado fue diseñada precisamente para evitar este tipo de interrupciones. Comprender el papel del FIM y de la arquitectura modular es esencial para entender cómo funciona este proceso. Para repasar rápidamente, ¿es posible actualizar el sistema sin tiempo de inactividad? Sí. ¿Qué componente garantiza la continuidad de la conexión? El FIM. ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente la actualización de componentes de entrada y salida? Alrededor de un segundo. ¿Qué mecanismo utiliza Dorado para actualizar controladores de forma progresiva? Polynaperir. Como resumen final, recuerden esta idea. Dorado puede actualizarse, mantenerse y evolucionar sin detener la operación del negocio. Y esto es fundamental en entornos empresariales modernos, donde cada minuto de interrupción puede tener un impacto económico importante. Para el examen, recuerden que cuando vean conceptos como actualización sin downtime, continuidad del servicio durante mantenimiento o Polynaperir, la respuesta está relacionada con Dorado Eversolid, porque al final, no solo le importa evitar los fallos, también es fundamental mantener el sistema actualizado sin interrumpir la operación.